Bueno, como le decíamos antes de ir a la pausa comercial, hay un programa migratorio poco conocido, pero del que se podrían beneficiar cónyuges de ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Se trata del perdón provisional. Miles de inmigrantes se han beneficiado con él. Es el programa en el que uno de los pasos, quizás el último, es el que el solicitante tiene que salir del país, salir de Estados Unidos para su entrevista en el consulado de Estados Unidos en su país natal. Pero como veremos en esta historia, si no se busca la ayuda legal correcta, los casos y las cosas podrían salir muy mal. A carcajadas, los hijos de Rosendo Arturo Rosas gozaban junto a él, como se aprecia en este video grabado un tiempo antes de que abandonara el país para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos. Pero en esa misma sala, una vez inundada por la felicidad de los niños, hoy abunda el silencio. 10 años sin mi esposo. Mis hijos me preguntan, ¿dónde está papá? La esposa de Arturo Rosas explica que su reingreso al país fue denegado cuando la semana pasada fue a Ciudad Juárez a tramitar sus documentos migratorios, intentando ampararse al estatus de residencia de ella y a un perdón que le habían otorgado por cruzar la frontera ilegalmente. Sin embargo, él no había cruzado una sola vez, según ella, sino 2 veces. Más difícil porque la esposa es un residente, no es ciudadano. Esta madre de 3 pequeños intentará regresar al padre de sus hijos a Dallas por medio del permiso I-212, argumentando que él es el sustento de la familia. Es preferible para pedir ese permiso antes de ir. Mi esposo cuando le llama le dice que él va a regresar, que un día va a regresar. Pero él se los dice para no destrozarle su corazón. Bueno, vamos a poner este tema en contexto. Estamos hablando del programa de perdón provisional o Provisional Waiver Program, como se le conoce en inglés. Y la abogada Erika Jiménez, abogada de inmigración, sigue aquí con nosotros para hablar sobre este tema. Erika, nuevamente gracias por tu tiempo. Gracias, Luis. ¿Cuál es este proceso del que se pueden beneficiar cónyuges de ciudadanos o ciudadanas estadounidenses o de residentes permanentes, conocido como Provisional Waiver Program o perdón provisional? El perdón provisional, como usted dice, es un programa que introdució el presidente Barack Obama. Es para que las personas quienes saben que van a tener un castigo de 10 años por haber estado aquí ilegalmente anteriormente, que puedan tener esto perdonado antes de salir de los Estados Unidos, para que no estén afuera del país por mucho tiempo. Antes uno tenía que esperar afuera por semanas y hasta meses y algunas personas por 1 año o 2, dependiendo del caso. Así que esto era para reducir el tiempo que las familias se quedaron separadas. ¿Y este perdón puede ser solicitado aquí o tiene que salir para poder solicitarlo allá? Puede ser solicitado aquí adentro de los Estados Unidos. Uno hace la aplicación y espera la decisión aquí adentro de los Estados Unidos. Y cuando es aprobado el perdón, la persona tiene que salir y luego completar su proceso en su país de origen. ¿Qué sería la entrevista en el consulado de Estados Unidos en su país? Correcto, para asegurar que esa persona no tiene alguna inadmisibilidad a los Estados Unidos o no tiene algún otro problema que no dejaría que entrara de nuevo a los Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo sería que la persona estuviera fuera de los Estados Unidos en este caso? En un mundo perfecto, 2 semanas. 2 semanas. Okay. ¿Ha ocurrido eso? Es decir, gente que ha venido con su green card ya en 2 semanas. En la mayoría de los casos, sí. Cuando son casos buenos, llegan en 2 semanas o menos normalmente. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Hacen su examen médico también y hacen la entrevista en la...? Sí, uno tiene que hacer un examen médico para asegurar que no tiene alguna enfermedad que va a hacer daño al público de los Estados Unidos. La persona tiene que hacer un chequeo criminal para asegurar que no tiene antecedentes penales que son muy graves aquí en los Estados Unidos. Y tienen que hacer una entrevista en el consulado de los Estados Unidos o en la embajada, dependiendo del país.
Y en la entrevista la persona tiene que contestar ciertas preguntas, revisar la aplicación de visa y revisar sus documentos para probar que sí tienen la relación adecuada para poder calificar por la visa. Ahora, ¿cuáles serían las situaciones de riesgo? Es decir, ¿cuáles serían las situaciones en las que no se recomendaría a una persona salir a su país para hacer este trámite final? En realidad hay muchas situaciones y cada caso varía, así que es importante tener una consulta individual con un abogado quien sea experta en esta área, o tener 2 o 3 consultaciones para asegurar que la respuesta siempre sea lo mismo. Pero en muchos casos los antecedentes penales pueden ser problemáticos. Entrar más de una vez a los Estados Unidos ilegalmente después de cierto tiempo puede ser problemático. Como ocurrió con el ejemplo que vimos en el video. Correcto. Y también algunas enfermedades médicas pueden ser problemáticos también. ¿Qué pasa si es negado? Ya cuando la persona sale y de pronto resulta que le negaron la visa y se quedó en su país. Siempre hay que investigar para ver si hay algo que se puede hacer para no estar afuera de los Estados Unidos para siempre. Hay que ver si califican por un perdón basado en la razón de ser negado, o ver si la visa fue negada por una razón equivocada. Pero siempre hay que hablar con su abogado para ver si hay algo que se puede hacer. Hay mucha gente que tiene miedo de hacer este trámite porque obviamente han pasado muchos años acá, décadas quizás, y luego de pronto les dicen, sí se puede, pero tienes que salir. Como que suena muy fácil, ¿no? Sería cosa de que se preocuparan o que realmente le dijeran todos los abogados para que los abogados le dijeran, no te recomendamos salir o sí puedes salir. Obviamente el cliente no debe ocultar nada al abogado, ¿no? Correcto, siempre es muy importante decir la verdad al abogado. Y mucha gente tiene historias y ha hablado con amigos y familiares y han escuchado de problemas que personas han tenido afuera del país. Si hay una inquietud o una pregunta, la persona debe hacer esa pregunta y tratar de entender por qué su caso es bueno, por qué está bien que salgan de los Estados Unidos. El abogado debe tener debe poder explicar por qué califican para su visa o para el caso que están haciendo. Pero como digo, siempre es importante hablar bien con el abogado y a veces hablar con 2 o 3 abogados para asegurar que sí califican. Exacto, para ver si todos tienen la misma respuesta, ¿no? Hay personas que les gusta hacer los trámites solo porque son ciudadanas o ciudadanos estadounidenses y dicen, es mi gobierno, yo lo puedo hacer solo, yo te ayudo, al esposo o la esposa. Pero ¿qué es más recomendable, usar un abogado o hacerlo solo para ahorrarse dinero? Yo creo que en situaciones así que son muy delicadas es importante buscar ayuda de una persona que sea educada y que tenga experiencia en hacer todo esto. No es buena idea tratar de ahorrar dinero cuando estamos hablando de cosas de vida. Si una persona puede ser negado, puede estar echado afuera de los Estados Unidos o estar en procedimiento de la deportación. A veces hablando con una persona que tenga experiencia y que tenga la educación se puede evitar esos problemas. Para mí es bueno buscar ayuda y pagar por la ayuda. Vale la pena, claro. Danos tu número de teléfono, Erika, por si la gente se quiere comunicar contigo. Mi nombre es Erika Jiménez. Yo trabajo por el buffet de Broyles, Kite y Ricafort. Y mi número de teléfono es 317-571-3600. Muy bien. Y como ya saben, ya ven, habla muy bien español. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a seguir hablando con la abogada de inmigración, Erika Jiménez, sobre la visa U, otro programa migratorio al que muchas personas se pueden acoger y muchos se han beneficiado con él y está vigente todavía. Así es que regresamos con este tema después de la pausa. No se vayan.